Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales. Arrancamos junio súper recargados y con unos excelentes temas y conferencistas que traemos para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo como las estrategias de financiamiento para startups y tenemos un excelente invitado. Les recuerdo que estos espacios de formación empresarial son generados por la Escuela LatinPyme y la Fundación MIPYMES. Antes de presentar a nuestro conferencista invitado, les recuerdo que tenemos un foro de análisis de la reforma laboral el 24 de julio para que por favor se registren, eventos sin costo. De esta manera van a tener un análisis muy global con diversos invitados con este tema tan coyuntural y de interés actualmente. De igual forma, tenemos un webinar para el próximo 10 de julio hablando de las oportunidades comerciales que nos trae China, este país del Oriente, para cada una de las organizaciones. Damos entonces la bienvenida a Nicolás Villa Peláez, CEO en Platam, experto en servicios financieros, estrategias de inversión y gestión de ventas, cuenta con gran conocimiento de liderazgo en diferentes organizaciones de base tecnológica, destacando la gestión de la innovación para el sector financiero. Actualmente, como les mencionaba, es el CEO en Platam, la fintech aliada de los emprendedores que necesitan capital de trabajo para sus negocios. Ha participado como speaker internacional en el ámbito de la innovación y la productividad y profesor universitario de creatividad e innovación en el CESA. Nicolás es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con diplomado en Servicios y Gestión Financiera de la Universidad Externado de Colombia. Sumado a esto, cuenta con diferentes licenciaturas y certificados en Mindfulness y Desarrollo de Liderazgo. Vamos entonces a dar paso a nuestro invitado. Posteriormente a la participación de Nicolás, daremos curso a una breve sesión de preguntas, las cuales ustedes pueden dejar allí plasmadas en el chat. La sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden ingresar a cada una de las aulas a revivir este evento y de igual forma mañana en nuestro canal de YouTube también queda difundido. Nicolás, muchísimas gracias por estar en este espacio, también a Platam, a Jessica Rodríguez que nos apoyó con toda la coordinación de tu participación. Tienes la palabra, bienvenido. Súper, mil gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de estar acá, me encanta el espacio y creo que este tipo de momentos son esenciales para que los fundadores y para que los empresarios nos pongamos a pensar un poco cuáles son esas estrategias de financiamiento para las startups, si realmente necesitamos financiamiento o no, y sobre todo, en qué momento y cuánto es el financiamiento que necesitamos. Bueno, entonces, ya me presentaron, entonces voy a pasar de esto, pero bueno, yo he sido consultor empresarial desde hace bastante tiempo, he sido consultor de empresas y startups como Laika o como Avi, pero también de grandes corporativos como Huawei, como Davivienda, como Grupo Éxito, como Carvajal Educación, Conecta, Requiser. He trabajado sobre todo en México, en Costa Rica y en Colombia, y he tenido, ya creo que este es mi cuarto o quinto emprendimiento. He pasado por todos los procesos, he levantado capital, sigo levantando capital, he levantado deuda, sigo levantando deuda, y he creado diferentes tipos de negocios, desde consultoras hasta e-commerce y financieras en este momento. Entonces, quiero presentar rápidamente lo que vamos a estar viendo en este ejercicio. Bueno, primero rápidamente voy a presentar a Platam, voy a darles 5 tips financieros importantes, variables de negocio claves. Quiero explicarles cómo proyectar necesidades de financiamiento, las estrategias de financiamiento que existen y unas conclusiones rápidas. Deberíamos estar tomándonos más o menos unos 45 minutos en este ejercicio. Y quiero que sea más una conversación que un webinar. A mí me encanta que seamos grupos relativamente pequeños para que podamos realmente discutir sobre lo que estamos hablando. Entonces, bueno, voy a andar rápido como por la parte de presentación e irme a los ejercicios lo más pronto posible. Entonces, bueno, primero nos presento. Nosotros somos una fintech de lending. Nosotros transformamos grandes redes comerciales en ecosistemas de crédito. En términos muy resumidos, lo que hacemos es que nos aliamos o con partners proveedores o con partners compradores y creamos ecosistemas de crédito en donde o financiamos la compra de facturas para darles pagos anticipados a los proveedores o financiamos a través de líneas de crédito rotativas a los clientes de distribuidores o mayoristas. Entonces tenemos 3 productos específicos: Platam Pay, que es una solución de BNPL; Platam Factoring, que es una solución
de factoring, Platan Confirming, que es una solución de confirming para fortalecer las relaciones que uno tiene con sus proveedores, y trabajamos constantemente diseñando vehículos de inversión para recaudar fondos de instituciones financieras privadas, normalmente a través de deuda estructurada. Somos una empresa que ha prestado en Colombia más de 65.000 millones de pesos, eso quiere decir más o menos unos 15 millones de dólares. En préstamos hemos dado más de 15.000 préstamos y tenemos ahorita más de 1.100 clientes. Entonces hemos demostrado nuestra capacidad de ejecutar y escalar soluciones financieras innovadoras, y bueno, y el impacto esencial que esto genera realmente nos mueve, donde nuestro propósito pues es democratizar el crédito. Entonces, para arrancar, quiero darle, antes de empezar como en los 5 tips financieros y haber pasado por la presentación ya más formal nuestra, quiero darle, y general, si me ayudan a abrir, el micrófono de 2 o 3 personas, pero quiero darle la palabra a 2 y 3 personas para que nos cuenten en 10 segundos qué hacen. 10 segundos que hacen es: yo tengo una fintech de financiamiento en donde le prestamos a MIPYMES que le venden o le compran a grandes y medianas compañías. Somos una compañía que tiene más de 3 años, 10 personas en esto, y somos de un tamaño mediano. Eso es lo que estoy esperando, como que presenten en muy resumidas cuentas, y así nos damos cuenta más o menos con quiénes estamos hablando, cuál es la gente que está dentro de este grupo, y dirijo la conversación adecuadamente. Entonces, ¿quién se le mide a arrancar? Entonces, pueden levantar la mano para que les activemos el micrófono, por favor. Súper, gracias. Vicente Malo está por ahí. Daniel también está. Vamos a activar el micrófono a Vicente Malo. Vicente, ya tienes el permiso. Te escuchamos. Estamos muy tímidos. Maxi Transporte de Antioquia, Mauricio Puerto. ¿Quién le gustaría presentarse rápidamente? Adriana. Pueden levantar la mano. Nosotros activamos aquí el micrófono. Estamos tímidos. Sí. Listo. Entonces, por el chat. Eso. Daniel, gracias. Vas a romper el hielo. Muy bien. Hola, Nicolás. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Somos una compañía que viene pues, de un proceso de reinvención, puesto que tuvimos un tropiezo económico. Estamos ahora haciendo productos de terceros en el sector cosmético, cuidado corporal y cuidado del hogar. Previo a hacer productos de terceros, sí tuvimos una marca propia. Hoy en día hemos trazado un plan de desarrollo a 4 fases. Estamos buscando movernos de esta fase 1, la que acabo de narrar, a una fase 2 que implica visibilidad digital en redes sociales y un landing page. Implica seguirnos fortaleciendo en ese modelo de negocio B2B, pero en un B2 Customer quisiéramos atender esas iniciativas emprendedoras de personas naturales que quieran sacar un producto cosmético y que quieren un aliado para desarrollar fórmula, empaque y primeras fabricaciones para lanzarlo a través de redes. Entonces, este espacio nos interesa mucho, puesto que para movernos entre las fases que les estoy comentando, la 2 específicamente hoy, son 4 fases, pues vamos a requerir apalancamiento financiero y quisiéramos, obviamente, Nicolás, aprender de tu experiencia para entender la mejor forma de acercarse a inversionistas o banca tradicional o algunos otros modelos que estén dispuestos a apostar a este tipo de iniciativas. Básicamente eso. La compañía como tal nació en pandemia en el 2020. Venía desde el 2017 con su propia marca llamada Body Cleaner. En el 2020 tocó reestructurarse, por lo tanto contaría 5 años desde el 2020 a la fecha. Listo. Daniel, te interrumpo para darle la oportunidad a otra persona y ya acuérdense, 15 segunditos, pero chévere, gracias. Genial. ¿Quién sigue? Felipe estaba levantando la mano. Felipe habló por el
Felipe Sánchez habló por el chat. Ya le damos entonces el permiso. Felipe, creo que... Ya. Sí. Felipe. Genial. Análisis de datos, buscando financiamiento con mejores costos en tasa de otras alternativas para que puedan conocer esta charla. Listo, perfecto. Bueno, vamos a seguir rápido para explicar. ¿Sí me escuchan? Felipe, sí, dale, 10 segundos. Yo creo que sería bueno saber, como todos tenemos obligaciones, si pueden comprar cartera de otras fintech para tener más flujo de caja y hacer factoring, pero en facturas pequeñas. Porque muchas veces, cuando yo he intentado hacer factoring, el cliente que compra debe tener entre 30.000 y 40.000. Casi todos mis clientes llegan a 10.000 millones. Y yo tengo que tener de ventas anuales 1.000 millones. Entonces tengo 130 millones y tampoco más en factoring por eso. Entonces serían esas dos soluciones, si nos puedes ayudar. Perfecto. Listo, entonces voy a hablar rápidamente de diferentes cosas y yo creo que ahí empiezo a resolver preguntas más bien rápido. Entonces lo primero que quiero entrar es a 5 tips financieros. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer a la hora de crear un negocio es entender cuáles son los elementos clave que hacen crecer su negocio. Cuando ustedes entienden muy bien las palancas del negocio, van a entender muy bien cuándo se cumple ese, digamos que cuando se voltea la curva de liquidez dentro de la empresa o de flujo de caja dentro de la empresa y cuando empezamos a tener una caja positiva, y eso va a ser fundamental. Ahorita, Daniel, que estaba preguntando, y eso me parece un punto clave, es cómo solicitar financiamiento digamos, a la banca, en donde va a estar solicitando un financiamiento a través de deuda, digamos, un poco más tradicional. La banca normalmente va a estar revisando muy bien los estados financieros. Entonces, también ahí uno tiene que entender muy bien cómo está organizando sus estados financieros y cuál es el proyecto de crecimiento que le está mostrando al banco. El banco va a tener ojos específicos para proyectos cuando son de gran tamaño. Entonces, ahí hay unas líneas importantes y es por eso que Latinoamérica tiene una brecha de financiamiento muy importante. ¿Por qué? Porque el 98% de las empresas son MIPYMES. Y normalmente los bancos están mucho más estructurados para funcionar hacia las medianas o grandes empresas y dejan por de lado esas micro y pequeñas empresas que son casi que el 95% del universo empresarial en Colombia y en Latinoamérica en general se cumplen con los mismos números. Entonces, bueno, lo primero es entendamos qué hace crecer el negocio. Siempre vamos a estar vendiendo nuestro proyecto. O sea, en toda conversación de financiamiento, ya sea de factoring, ya sea de confirming, la mayoría de las veces vamos a estar vendiendo la capacidad de nuestro negocio para crecer. Cuando vendemos la capacidad de nuestro negocio para crecer, vendemos la capacidad que tenemos para pagar. Y eso es lo primero que eso es lo que más nos va a importar a una empresa de financiamiento. Entonces, los que prestamos plata realmente, ¿qué es? Y una de las cosas que nosotros decimos es muy fácil prestar, ¿cierto? Yo puedo ahorita bajar con $1 millón a la esquina y voy a desplegar ese $1 millón botado. O sea, en un par de horas estoy seguro que ya me quedé sin plata, lo presté, llené, me firmaron los contratos y demás, pero después vuelva a conseguir ese $1 millón, más los intereses que debía haber recibido de eso. Y ahí está el problema. Entonces, ¿a quién le presto? Hace parte fundamental de nuestro modelo de negocio, porque define cuál es el riesgo que estoy teniendo. Muchas de las empresas a las que uno le presta, un porcentaje importante, dejan de pagar dependiendo del segmento en el que uno está. Y esas pérdidas uno las tiene metidas dentro de sus modelos de negocio y por lo tanto es fundamental cuidar ese indicador porque es un costo que yo estoy teniendo constantemente. Entonces, cuando ustedes están del lado de el que está solicitando financiamiento, normalmente es fundamental que ustedes logren vender cómo crece su negocio para que yo logre entender adecuadamente ustedes cómo van a recibir de vuelta el capital que yo les estoy prestando o que cualquier banco les está prestando para que vuelva con los intereses que estoy esperando. Entonces, bueno, eso es lo primero. Hay que entender cuáles son los elementos claves que hacen crecer su negocio. Hay que evaluar las necesidades reales de liquidez. Es importante, Felipe, Daniel, listo. ¿Cuánto van a estar abajo en caja? Cuando uno logra determinar que ustedes van a estar debajo de caja 100, 200, 1.000, 10.000 millones de pesos, uno logra entender adecuadamente cuál es la solicitud de financiamiento que está haciendo, cuál es el potencial de crecimiento de ese negocio y sobre todo durante cuánto tiempo van a necesitar esa liquidez. Revisen siempre el estado de cuentas por cobrar. Muchas veces nos confiamos con esto.
reduzcan los costos sin afectar la calidad. Esto va a ser fundamental en sus modelos de negocio y diversifiquen las fuentes de financiamiento. Yo creo que esa es la primera parte en donde tenemos que enfocarnos. Lo segundo que quiero que veamos es cuáles son las variables de negocio clave. Y esto se los va a pedir siempre un financiador que, a no ser que haga factoring, confirming en donde está desviando su riesgo hacia otro usuario. Pero normalmente vamos a estar hablando de 7 variables de negocio claves que nos ayudan a mejorar la rentabilidad, optimizar los recursos y escalar de manera sostenible. La primera es el ticket promedio. Ticket promedio es el valor promedio de cada transacción o compra que le realiza un cliente. La fórmula es ingresos totales sobre el número de transacciones, así de sencillo. Un ticket promedio, por ejemplo, nuestro en microcrédito, eso quiere decir lo que prestamos normalmente cuando estamos dando microcrédito, es alrededor de 2,5 millones, aunque llegamos a 60 millones. Y en factoring o confirming es de 100 millones de pesos, aunque llegamos a 500 millones de pesos. Pero mi ticket promedio es 2,5 millones y 100 millones. Eso lo tengo súper claro. ¿Cuál es la recurrencia de compra? La recurrencia de compra hace referencia al porcentaje de clientes que me compran más de una vez. ¿Cierto? Simplemente los clientes que hicieron más de una compra sobre los clientes totales por 100 en un periodo específico. El costo de adquisición, esto es una variable fundamental dentro de los negocios y es cuánto me cuesta conseguir un cliente nuevo. Daniel, si en algún momento tú estás mostrándole a una institución financiera el proyecto de fase 2, debes tener muy claro cuál es tu proyección de costo de adquisición. Es cuánto te va a costar adquirir ese cliente que está buscando crear una nueva marca, ¿cierto? Voy agarrando de ejemplo a las personas que hablaron por el chat, que me parece bastante interesante. Carolina, por ejemplo. Carolina dice, soy una compañía consultora en análisis de datos. Entonces, ¿cuánto te cuesta a ti adquirir un negocio B2B? Entonces, tú nuevamente le debes estar vendiendo a empresas grandes, medianas o grandes, más que todo grandes, y esos ciclos de cierre tienen una variable, por un lado, pero tiene un costo alto venderle a grandes organizaciones AAA. Entonces, tu costo de adquisición debe ser muy alto y, por lo tanto, toca jugar muy bien con el ticket con el que estás trabajando, el margen y la recurrencia de tu compra. El periodo de producción. El periodo de producción, más allá de producción, me refiero a la variable de qué tanto antes tengo que pagar los insumos de lo que yo voy a estar vendiendo en el momento en el que lo vendo. Entonces, si yo hago dropshipping, y dropshipping es un negocio muy interesante porque no tengo que pagar insumos, apenas vendo, yo simplemente hago una transacción específica en donde yo ni siquiera estoy en la transacción y yo me quedo con ese 0.5%, me quedo con un valor específico de lo que estoy vendiendo. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, maquila, que es el proceso de Daniel, entonces de pronto yo lo que estoy haciendo es que tengo que comprar los elementos de producción de ese cosmético que estoy desarrollando 2 meses antes y lo vendo al mes 0. Entonces tengo 2 meses en donde tengo un vacío de caja importante porque estoy produciendo con dinero mío y no con dinero del cliente. Esa es la variable del periodo de producción. Después vamos a estar hablando del margen bruto. El margen bruto creo que es algo que ya todos deberíamos tener muy en la cabeza, pero es la diferencia entre los ingresos por venta y los costos directos de producción o adquisición del producto y mide qué tan rentable es mi producto. El periodo de pago va a ser qué tanto se demoran mis clientes en pagarme. Entonces, de pronto Daniel tiene un periodo de pago anticipado, pero Carolina va a tener un periodo de pago que es contraentrega y Carolina además le pagan a los 60 días. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. Y por último, el ciclo de venta, que es una variable en donde Carolina tiene una diferencia fundamental de Daniel, ¿cierto? Entonces, Carolina, ¿qué nos está diciendo? Con una compañía de consultoría, normalmente las compañías de consultoría tienen ciclos de cierre que varían desde los 4 meses hasta los 12 meses. Y eso es cuánto me demoro yo en convencer a un cliente desde el primer momento en que empecé a hablar con él hasta que lo cierro. Ese es mi ciclo de ventas. En ese sentido, entonces, con estas variables lo que uno hace es proyectar las necesidades de financiamiento adecuadamente. Si proyecto las necesidades de financiamiento, voy a anticipar esos flujos de efectivo y asegurar que mi negocio tenga
la liquidez que necesito o voy a poder presentarlo de una manera adecuada ante inversionistas de VCs, de Venture Capital, o ante inversionistas de Venture Debt, que es deuda un poco más arriesgada, o ante inversionistas tradicionales como los bancos. Pero sí o sí debo ser capaz de lograr demostrar que voy a crecer un negocio. Entonces, ¿a dónde va uno con esto? Acá quiero irme de una a una plantilla que estoy construyendo en estos espacios en donde podemos ver cómo funciona un modelo de negocio con base a ciertas características específicas. Cuéntenme, ahí están viendo ya el Excel, ¿cierto? Entonces sí, perfecto. Entonces, ¿qué voy a estar viendo en diferentes ejemplos? Voy a realmente, lo que buscamos con estos flujos de efectivo es entender muy bien cuál es mi necesidad de liquidez con base en ciertos parámetros de negocio. Pongámonos en los zapatos de una consultora como la de Carolina. Me voy a inventar los datos que tiene Carolina. Entonces, esta es una empresa que vende proyectos a la medida, consultoría estratégica, auditoría, transformación, consultoría de data, suele facturar por proyecto o retainer con baja recurrencia natural. Entonces, a veces tiene alta recurrencia dependiendo del producto que uno logre hacer, pero normalmente las consultoras no tienen una recurrencia alta. El ticket promedio de Carolina, digamos que por consultoría, es de 20 millones de pesos. Una consultora normalmente tiene un ticket un poco más arriba, trabajemos con 20 millones de pesos. La recurrencia de la consultora es de 30%. Eso quiere decir que si convenzo 10 clientes hoy, en este mes, de comprarme, el próximo mes van a llegar 3 de esos 10 otra vez a comprarme 20 millones de pesos. Y esa es una variable fundamental de negocio. Mi ciclo de ventas es desde que yo empecé a invertir en ventas con un vendedor, ¿cuánto se demora ese vendedor o esa inversión en cerrar un ciclo? De pronto, y esto es muy claro, un Twingo se vende mucho más rápido que un Ferrari, ¿cierto? Un Ferrari la persona va, valida, estudia, como que tiene muy claro, mientras que un Twingo se vuelve más una transacción muy rápida en donde la gente de pronto no tiene muchas oportunidades para pensarlo y es una necesidad más que un lujo. El CAC va a estar hablando del costo de adquisición del cliente, el costo de adquirir un cliente específico. Entonces acá vamos a tener muy en cuenta es cuánto me cuesta. Si yo meto a Nicolás Villa a vender dentro de mi equipo la consultoría de data, ¿cuánto me cuesta el salario de Nicolás Villa? Y cuántos clientes me trae Nicolás Villa. Entonces imaginémonos que en este caso lo que yo estoy asumiendo es que Nicolás Villa cuesta 5 millones de pesos y Nicolás Villa logra traer un cliente al mes. Si Nicolás me cuesta 5 millones de pesos y trae un cliente al mes, literalmente su costo va a ser de 5 millones de pesos, ¿cierto? Más, pongamos más sus prestaciones dependiendo de cómo lo tenga contratado. Y el periodo de pago hace referencia a si me pagan inmediatamente, me pagan a los 30 días o me pagan a los 60 días. También voy a tener en cuenta el margen bruto. Para ciertos modelos, acá también añadí el periodo de producción, los costos fijos atados a mi negocio y los costos de adquisición de un cliente. Entonces, si yo muevo estas variables, voy a ver cómo se comporta el flujo de caja de mi negocio. Voy a abrir un poco esto para que vean más. Pero ahí ven la gráfica, en donde lo rojo nos demuestra los ingresos. Esta es una empresa que tiene un periodo de cierre de 2 meses, más un periodo de facturación de 2, entonces casi que la plata le está llegando a los 7 meses y por lo tanto está teniendo una caja que va bajando drásticamente. Pero como tiene una tasa de retención del 30%, sus ingresos van creciendo más rápido que sus egresos. Y esto es bien importante dentro de un negocio como estos. Como su negocio va creciendo más rápido que sus ingresos, como sus ingresos van creciendo más rápido que sus egresos, entonces su caja en algún momento se voltea. Y esto es lo que una empresa que está buscando financiamiento debe mostrar. Y es, yo logro voltear mi modelo de negocio. Y yo lo voy a lograr voltear en 329 millones de pesos. Entonces, si uno va a pedir deuda a un banco, o uno va a pedir equity a un VC, o uno va a pedir
deuda a privados, debería estar hablando, o a personas naturales o friends and family, debería haber calculado muy bien cuál es esta necesidad de caja que yo tengo en este momento. Y esa necesidad de caja me va a dejar convencer a las personas de que, oiga, listo, yo voy a tener un bajón de 330 millones de pesos. Si me va mal, de pronto me voy por un bajón de 400 millones de pesos, pero yo más o menos en el mes 18 logro voltear mi modelo de negocio. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Si por alguna razón, y acá es donde empiezan los VCs y los bancos a revisar qué puede salir mal, y dicen, Carolina, ¿sabes qué? Yo no te creo que tu recurrencia, perdón Carolina, agarrarte de ejemplo, yo no te creo que tu recurrencia sea del 30%. Yo creo que la gente realmente solo 2 de 10 te van a comprar de vuelta el próximo mes. Y bajo la retención de esto. Eso quiere decir que mis costos de adquisición se terminan volviendo mayores porque el cliente no termina. Entonces, miren que ya bajé de 330 millones de pesos a 382 millones de pesos. E igualmente sigo volteando el negocio. Que esto es fundamental. Carolina, ¿qué pasa si tu retención es del 10%? Pues ya vas a 400. Oye, pero yo no estoy tan seguro que tengas unos márgenes del 70%. El talento de data está muy costoso. Yo creo que tú vas a alcanzar a tener unos datos del 50% y ya no logras voltear el negocio. Entonces, lo que está haciendo una entidad financiera detrás de esto a la hora de tomar una decisión de deuda es analizar muy bien caso a caso cuáles son las variables de negocio que van a terminar impactando y cuál es la probabilidad de que el negocio a Carolina pase de estar así, en donde yo volteo el flujo de caja, miren la línea azul, a un negocio en donde no logro voltear mi flujo de caja y termino en pérdidas. Y por lo tanto nunca me van a pagar la línea. Eso es lo primero. Entonces, lo primero que uno debe entender es cómo funciona su modelo de negocio y cuáles son las variables que terminan impactando esa curva. Y después vamos a hablar de estrategias de financiamiento un poco más asequibles. Voy acá a tomar un ejemplo de un proveedor B2B. Un proveedor B2B, imaginemos que Daniel, no sé a qué tamaño de empresas les venda, pero imaginemos que Daniel está vendiendo un ticket promedio de 40 millones de pesos en su maquila. Estoy acá. La recurrencia de su maquila, como son empresas que constantemente están buscando ese producto, va a ser del 70%. Entonces, 10 empresas, al otro mes me vuelven a comprar 7 empresas, al otro mes de esas 7 me vuelvo a comprar el 70%, que son 4.9, y así. Entonces, yo mantengo el cliente durante un periodo de tiempo bastante largo. Entre mayor sea mi recurrencia, mayor voy a tener, digamos que más tiempo voy a tener a mis clientes. Mi ciclo de ventas es de 6 meses. Apenas Daniel arranca a hablar con un cliente para convencerlo de que su maquila es la ideal, se va a demorar 6 meses en que el cliente realmente empiece a pagarle esos 40 millones de pesos. Su costo de adquisición de ese cliente es costoso. Entonces, nuevamente, conseguir un cliente que le compra a uno 40 millones de pesos constante durante varios meses cuesta. Y por lo tanto, acá estoy asumiendo que cuesta 10 millones de pesos. El periodo de pago de ese cliente, además, es de 90 días. Entonces, apenas Daniel le entrega el producto de todos los cosméticos que ha fabricado, va a tener que esperar 90 días para que le pague ese producto. Y él mismo está asumiendo un riesgo atado a esperarse esos 90 días para que el cliente le pague. Ese costo puede ser aún menor. El margen bruto de Daniel es del 50%. Entonces, Daniel compra sus elementos 2 meses antes, en un ciclo de producción de 2, produce durante 2 meses y la diferencia entre sus costos y sus ingresos va a ser del doble, no va a ser de la mitad. En este caso, le da un margen bruto del 50%. Daniel además tiene un equipo con unos costos fijos. Tiene una gerencia, tiene una administración, tiene una contabilidad, tiene una oficina, unos extras, y esos costos se aumentan mensualmente de una manera acelerada, digámoslo así. Entonces,
¿A qué me refiero con aumento de la gerencia? Entonces, no se imaginen que un aumento del 2% mensual de gerencia en este modelo hace que el gerente tenga cada vez más salario, sino que todo ese equipo gerencial va requiriendo cada vez mayor presupuesto. Yo voy contratando gente. Acá asumo que la contratación se prorratea durante todos los meses, mientras que normalmente es un totazo. Cada vez que yo contrato a una persona, se me aumenta, digamos que los costos. Y por otro lado, estoy hablando de los costos de adquisición. Y los costos de adquisición son los salarios de los vendedores y lo que yo me estoy gastando en marketing. Y usualmente también aumento la inversión que yo estoy haciendo en adquisición constantemente. ¿Por qué? Porque yo necesito darle vuelta a mi negocio, porque hay unos costos fijos que tengo que cubrir con la diferencia entre mis ingresos y mis costos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa con el negocio de Daniel? Entonces, Daniel tiene un negocio que al principio tiene unos costos importantes administrativos hasta que empieza a vender, y cuando empieza a vender, empieza a cambiar el flujo de caja de su organización. Pero en este modelo específico que yo estoy viendo, Daniel voltea su organización en más o menos 665 millones de pesos abajo, una necesidad de financiamiento de 665 millones de pesos, y lo hace en el mes 20. Entonces, uno, si yo soy un banco y me están pidiendo 660 millones de pesos, yo voy a decir, listo, esta persona necesita 660 millones de pesos y los necesita durante 24 meses, más o menos, para lograr pagarme de vuelta. Incluso más, necesita que saque toda la curva para recuperar y empezar a pagarme. La otra que voy a estar revisando es, y que yo como empresario, ahí como Daniel debería estar revisando, es, bueno, ¿qué variables de mi negocio puedo empezar a modificar para que mi necesidad de caja sea aún menor? Y ahí es donde entran factoring, confirming, soluciones como NPL o negociaciones con proveedores, en donde yo estoy tocando puntos específicos. Normalmente estoy tocando el periodo de pago y el ciclo de producción. O sea, va a estar tocando este periodo de pago y va a estar tocando el ciclo de producción. Cuando yo modifico esas dos variables específicas, usualmente me impacta el margen, pero termina necesitando mucha menos liquidez, mucho menos financiamiento que una opción diferente. Imaginemos que Daniel decide hacer factoring. Entonces, Daniel le está vendiendo a grandes empresas cosméticas y esas grandes empresas cosméticas le dicen a Daniel, yo le pago a 90 días, tómelo, déjelo. Entonces, Daniel dice, bueno, voy a hacer factoring. El factoring lo que hace es analizar el riesgo de su pagador. Su pagador usualmente debe ser mediano o grande, para que le acepten ese riesgo de, Daniel, yo te cubro esos 40 millones de pesos mensuales durante 3 meses para que tú puedas operar con esa caja. ¿Y qué termina pasando? Que Daniel reduce su periodo de pago a 0. Y miren cómo cambió drásticamente de una el número. Íbamos en 668 y ya se me fue a 442 y me lo trajo al mes 13. Entonces, su necesidad de financiamiento bajó drásticamente. ¿Qué pasa? Y hay algo que no tenemos en cuenta en este modelo, y es, claramente, eso le debió haber costado un costo financiero. Normalmente, un costo financiero de una operación de esto puede estar alrededor del 4%. Y ese 4% lo baja un poquito, pero igual sigue estando 160 millones de pesos por debajo de lo que estaba buscando. Ahora Daniel dice, venga, yo voy a buscar, hay dos formas de hacer esto, voy a buscar una operación de confirming en donde me dejen, digamos, financiar incluso el ciclo de producción, o voy a buscar una operación en donde o voy a buscar proveedores de los insumos cosméticos que yo necesito para maquilar, que me den 30 días de pago. Entonces voy a buscar líneas de crédito directamente con mis proveedores, ya miraremos cómo las consiguen los proveedores, para que ellos, en vez de que yo les tenga que pagar inmediatamente, me den 30 días o 60 días. De esa forma yo reduzco la necesidad de caja que necesito en producción. Y si yo bajo este ciclo de producción a 0 días, miren cómo llevo otra vez la curva de liquidez para la izquierda y me voy a 308 millones de pesos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Quiero darle la palabra a una persona para una pregunta en este momento.
Si no tienen, vayan haciéndola por el chat. Ahorita voy a entrar en Carolina en la diferencia entre confirming y factoring, pero es una buena pregunta. En el chat no tenemos más preguntas, solamente la de Carolina. Perfecto, listo. Entonces ahorita entro en esa pregunta, voy a mostrarles un par de ejemplos más y me voy a la parte final. Yo sé que esto es pesado, pero prefiero no dar una conversación sobre financiamiento ligera, porque conseguir financiamiento no es fácil. Entonces es bien importante entender primero cómo funciona el negocio de uno y como emprendedor ustedes tienen este rol clave. Hay una cosa que yo nombro seguido dentro de mis charlas y es, hay un empresario que le tiene amor o un emprendedor que le tiene amor al arte y un emprendedor que le tiene amor a emprender. El emprendedor que le tiene amor al arte normalmente no le gusta este tipo de cosas. Él quiere ir a la maquila, quiere trabajar con sus mezclas, quiere entender cuáles son las mejores fórmulas. Y este tipo de cosas no le llama la atención o no le interesa. Y la verdad es que esto es el core del emprendimiento. Esto que estamos viendo es el core del emprendimiento. Y el que tiene amor a emprender sí está revisando este tipo de cosas. Entonces, lo que necesitamos es, si ustedes son un emprendedor o con amor al arte, deberían empezar a voltear un poco su cabeza a ese lado o conseguir, como muchas empresas, conseguir un aliado que sí le tenga amor a este tipo de cosas, porque son los que se van a dedicar. Esto requiere tiempo, esto está haciendo un ejercicio en 5 minutos, pero requiere tiempo y es importante que ustedes proyecten adecuadamente esto. Vámonos a otro ejemplo rápidamente y es un mayorista. El mayorista es una empresa que compra productos en grandes volúmenes para revenderlos a minoristas o negocios. Entonces, suele facturar por volumen, con márgenes ajustados y niveles de recurrencia moderados a altos, dependiendo de la relación que tenga con sus clientes. Esta es una empresa que va a tener estas características. Va a tener un ticket promedio de venta de 2 millones de pesos, va a tener una recurrencia, normalmente es un poco más alta, de 80%, va a tener un ciclo de ventas de 2 meses, entonces desde que empezó a hablar con su cliente hasta que cerró el cliente se demoró 2 meses, un costo de adquisición bajo, realmente cierra clientes rápidamente de 300,000 pesos, un periodo de pago de 1 mes, entonces les está dando 30 días a todos sus clientes para que les pague, un margen bruto, esto debería ser un poco más ajustado, pongamos un margen bruto del 70%, un ciclo de producción de 2, entonces él siempre le tiene que pagar a sus proveedores 2 meses antes, recauda o consigue toda la mercancía y después empieza a vender la mercancía, unos costos fijos interesantes en gerencia, en administración, contabilidad, oficina extras, con unos aumentos también grandes. Es una startup que está buscando crecer rápidamente y un costo de adquisición que aumenta 10% mensual con unos salarios de vendedores de 7 millones y con un marketing de 500,000 pesos. Si nosotros miramos esta compañía va a estar teniendo unos números bastante interesantes. Perdón, este margen es al revés. Vamos a hablar de margen bruto del 40. Vamos a hablar de una compañía con un crecimiento interesante que voltea a su compañía en el mes 10 o en el periodo 10 con una caja negativa de 413 millones de pesos. Entonces, debe necesitar 413 millones de pesos para ser, digamos que, un negocio viable. ¿Qué puede hacer este negocio? Venga, voy a conseguir un aliado que realmente sea el que cubra el plazo de crédito a mis clientes y yo deje de necesitar este periodo de pago de 1 día y lo pase a 0 días. Entonces ahí mando mi caja para acá. Y voy a hablar con mis proveedores o voy a negociar líneas de crédito con mis proveedores específicas o mis proveedores lograron, que esto es algo que hacen mucho los proveedores, lograron negociar con empresas de BNPL para que me dieran ciclos de pago de 0 días. Entonces también logré bajar esto. Y si miren que yo logro bajar estos dos, e incluso se me baja un poco el margen bruto, logro reducir drásticamente mi necesidad de caja. La línea azul siempre es la que estamos mirando. Esta línea es la que nos está dando la viabilidad del negocio en términos financieros. Entonces, listo. Ahora sí, volvamos a entender cómo entonces podemos financiar esos vacíos específicos. Vuelvo acá.
Entonces, después de haber entendido la necesidad real de liquidez y las palancas que uno está buscando, va a irse a cuáles son esas estrategias de financiamiento que voy a entender. Normalmente, si ustedes son un negocio tradicional, como el 98% de los negocios que existen en Latinoamérica, van a tener opción a este tipo de financiamiento. Entonces, la mayoría de las organizaciones y de las microempresas, que son el 92% de las organizaciones de Latinoamérica, no tienen acceso a crédito bancario. El crédito bancario se logra con historial crediticio positivo, se logra con tiempo de operación y se logra con una buena cantidad de ingresos y una buena cantidad de unos muy buenos números en sus variables financieras. Si hacen parte del común, normalmente vamos a tener acceso a este tipo de estrategias de financiamiento. Y acá hablo de la diferencia entre el factoring y el confirming. La primera es el factoring. Entonces, el factoring es, yo, Nicolás Villa, le vendo a una empresa como Alpina. Y vamos a tomar dos ejemplos para de pronto aclarar la duda de Felipe. Le vendo a una empresa como Alpina, pero también le vendo a una empresa como la de Daniel, que digamos que puede ser una empresa pequeña que vende 10.000 millones de pesos o 20.000 millones de pesos al mes, al año. Cuando ustedes van y buscan un factor es la empresa que compra facturas, Platam es un factor. El factor lo que va a decir es, a mí le voy a comprar esa factura a Felipe, ¿cierto? Voy a comprarle esa factura en donde a Felipe le debe 40 millones de pesos o Alpina, o le debe 40 millones de pesos Daniel, que tiene la máquina. Cuando yo reviso Alpina me da una tranquilidad muy importante. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que Alpina pague es muy alta. Entonces, así Alpina le pague a Felipe en 90 días, como factor nos vamos a sentir tranquilos y vamos a poder ofrecerle una buena tasa de descuento a Felipe para comprarle esa factura, adelantarle el pago de su factura y que Felipe pueda trabajar con eso y que Alpina me pague a mí a los 90 días. Eso tiene unos requerimientos específicos que ahorita los explico. Pero cuando vamos a mirar el otro lado del riesgo, y ahí es donde las empresas de factoring empiezan a ser un poco tediosas para algunos, y es cuando Felipe me quiere vender una factura de Daniel que factura 20.000 millones, yo digo, la probabilidad de que Daniel me paga no es tan alta. O de pronto hay una probabilidad importante de que el negocio de Daniel decida no pagarme, y estas cosas pasan. Y por lo tanto yo no me siento tranquilo adelantándole esos 40 millones de pesos a Felipe para que Felipe tenga la caja necesaria para operar y en donde Daniel me va a deber. Daniel es el pagador de mi factura, ¿cierto? Que es el cliente de Felipe. Entonces, ¿qué habilita el factoring? De una manera muy sencilla. Habilita que las personas que le venden a empresas grandes, y esto siendo muy transparente, puedan adelantar el pago de sus facturas. ¿Qué pasa? Hay unas empresas que no son muy abiertas al factoring, y esto lo digo abiertamente, por ser redundante, pero esas empresas normalmente no aceptan pagarle la factura a un factor, que no es legal, pero eso impide que entonces yo le pueda comprar una factura anticipadamente a Felipe, o que tenga que cubrir un riesgo mayor porque la empresa no me desembolse a mí. Y entonces mi riesgo se vuelve Felipe. Para cubrirse hay diferentes estrategias y seguramente por eso a Felipe le están pidiendo un ingreso específico. Y es que le piden un factoring con responsabilidad. El factoring con responsabilidad es, Felipe, yo te adelanto el pago de tu factura, o sea, coge tus 40 millones de pesos, después les explico cómo funciona, pero coge tu adelanto de factura y yo me espero a que me pague Alpina. Si por alguna razón Alpina no me paga, tú vas a ser responsable de ese pago. Factoring con responsabilidad, ¿cierto? Entonces, si Alpina no me paga,
como factor, yo puedo encargar de la deuda a Felipe. Y hay otro que es el factoring sin responsabilidad, en donde si Alpina no me paga, yo no puedo ir a cobrarle a Felipe porque Felipe me vendió esa factura sin responsabilidad. Entonces, ¿el factoring qué hace? Hace que uno, como vendedor, como proveedor de grandes empresas o a veces medianas empresas, pueda vender sus facturas por una tasa de descuento y usualmente le van a adelantar el 90% del pago de la factura. Se van a esperar hasta el pago a los 3 meses, a los 2 meses o al mes, dependiendo de lo que se negocie con cada uno de los clientes o los pagadores de esas facturas. Y después de que el pagador paga el 100% de la factura, el factor, que es el intermediario que compró esa factura, va a desembolsar el restante que le queda digamos, al emisor inicial de la factura. Ese es el factoring. El confirming hace algo muy parecido. Realmente en términos operativos es similar. La diferencia del confirming es quién toma la decisión o quién habilita la herramienta financiera para el otro. Cuando estoy hablando de factoring, es Felipe el que llega y me dice, yo tengo una factura de XYZ, por favor cómpreme estas facturas y a cuánto me las compra. Y Felipe usualmente me va a estar vendiendo facturas de bajos montos. Entonces, me va a estar vendiendo facturas que pueden ser menos de 500 millones de pesos o 300 millones de pesos. Para algunos eso es mucho, para otros es poquito. Cuando hago líneas de confirming, es Alpina el que levanta la mano. Y Alpina dice, yo quiero que mis proveedores, como Felipe, tengan la posibilidad desde mis canales o desde la plataforma de proveedores que yo tengo, de anticiparse el pago de factura. Y normalmente va o donde un factor o donde una institución financiera y dice, cúbrame el riesgo por 5.000 millones de pesos o 10.000 o 20.000 millones de pesos. Y por lo tanto, el que está fondeando esa operación está fondeando mayor cantidad de operaciones y le va a quedar más fácil dejarle una menor tasa. Entonces, cuando se negocia un volumen tan grande, normalmente puedo negociar una tasa mucho menor y por lo tanto las líneas de confirming usualmente tienen costos financieros menores a las líneas de factoring. ¿Por qué? Porque es muy diferente la negociación que hace Alpina con un fondeador, con un banco o con un factor, a la que puede hacer Felipe con el factor, por la cantidad de dinero que está moviendo alrededor de esto y la recurrencia que le está prometiendo. Entonces, poco volvemos a los units economics que estábamos mirando. ¿Qué pasa? Entonces, cuando hay una línea de confirming, le van a permitir a ese proveedor adelantarse el pago de las facturas a buen precio y de una manera muy sencilla. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque uno siempre le debería preguntar a las empresas que venden, a las empresas a las que le estoy vendiendo, si tienen líneas de confirming o no. Y si tienen líneas de confirming, va a ser de las mejores opciones para financiarlos. La otra línea que tenemos es la de BNPL, que es compra ahora, paga después o buy now, pay later. Y es una estrategia muy similar al factoring, simplemente que es más ligera en su funcionamiento, que permite que esos clientes adquieran servicios o productos y pagarlos en cuotas posteriores sin que el proveedor de ese servicio tenga que asumir el plazo de pago de ese producto, digamos, de esa venta específica. Entonces, el proveedor recibe el pago de inmediato por parte del tercero que está ofreciendo esta solución de BNPL y el tercero asume el riesgo y le cobra al comprador en el tiempo acordado. La mejor forma para explicar esto es muy parecido a una tarjeta de crédito. En una tarjeta de crédito, si uno lo va a comprar uno va a comprar un televisor en al costo, ¿cierto? Yo voy con mi tarjeta de crédito, le doy pagar con mi tarjeta de crédito, pago con tarjeta de crédito y a mí inmediatamente la tarjeta de crédito me da un plazo de pago, usualmente un mes. Entonces yo tengo un mes para pagar esa deuda del televisor que acabo de comprar. Pero al costo le llega la plata inmediatamente.
Entonces eso es un Buy Now Pay Later. Yo tengo unas líneas de crédito específicas atadas a mi tarjeta de crédito y con base en eso estoy comprando ahora y pagando después. Y ese tipo de mecanismos existen para negocios también, en donde el negocio puede comprar ahora y pagar después, y usualmente son un poco más robustos. Nosotros hemos alivianado mucho en Platam cómo se logra hacer esto, y nosotros lo hacemos por WhatsApp. Y la última que podemos hacer, que también está muy al alcance nuestro, es negociar con proveedores o clientes. Y consiste en decirle al proveedor: no me haga pagarle anticipadamente, deme 30 días, deme 60 días para pagarle, y eso usualmente se consigue con volumen, o cuando yo le estoy vendiendo una empresa como Alpina, uno te puede tocar las puertas y decir: me gustaría que por favor me ajustaran los plazos de pago. Si yo tengo un producto muy especializado, puedo tener un margen de negociación importante, digamos que más peso en el contrato, y por lo tanto puedo decir: no, yo no acepto pagos a 60 días, sino que los acepto a 30 días y esas son mis condiciones, o los necesito cada 15 días, dependiendo de las empresas. Van a ser un poco más flexibles con esas políticas y dependiendo de también la contraparte que está exigiendo, digamos, esa negociación. Entonces, también es importante que ustedes logren o financiarse con entidades financieras a través de mecanismos tradicionales, en donde voy a tener que exponer muy bien mi caso, o voy a tener que tener unos estados financieros adecuados, o me financio a través de vehículos alternativos como Factoring, Confirming o BNPL, o me financio a través de negociaciones con proveedores o clientes, que al fin y al cabo es financiarse con la plata de mis proveedores o con la plata de mis clientes. ¿Cómo se adelanta este pago de facturas? Un poco lo que les estaba explicando. Normalmente lo primero que pasa es que hay una relación entre un vendedor y un comprador. Ese vendedor va a emitir la factura, entonces hace este primer paso, emite la factura. El vendedor entonces levanta la mano y dice: yo quiero vender esta factura, endosa la factura, eso quiere decir que le pasa el título valor a Platam. Platam termina desembolsándole un porcentaje de la factura, usualmente el 90%, casi que inmediatamente. El comprador le paga a Platam en el plazo acordado y Platam le paga el restante de lo que quedó de esa operación al final del periodo. Y esto usualmente puede durar entre 30 y 90 días. Una operación de BNPL es muy similar, simplemente que normalmente no hay endoso de la factura y el desembolso se hace por un valor específico inmediatamente, ¿no? Usualmente el 97% en el caso de Platam. Y si yo estoy haciendo un esquema de confirming, voy a tener exactamente lo mismo en este tema, simplemente que va a haber una diferencia en el costo en el costo y la facilidad de conseguir que se financie esa factura y que se compre esa factura específica. Para terminar, entonces, quiero concluir con algunos puntos específicos, y es: primero, prioricen la rentabilidad sobre la facturación. Esto no es un esquema en donde baste vender más, sino que realmente se deben asegurar que cada venta sea rentable. Es fundamental optimizar el CAC. El costo de adquisición es uno de los elementos que más importa a la hora de crear un modelo de negocio que sea viable o no. Busquen esas fuentes de financiamiento estratégicas. Controlen claramente su flujo de caja y no pidan financiamiento más allá del que necesitan. El financiamiento cuesta, entonces es importante anticipar esas necesidades de liquidez y no pedir extra financiamiento. Busquen recurrencia y ticket promedio y siempre midan y hagan ajustes constantes. Las facturas pueden ser vigentes o no. Hay facturas vencidas que se aceptan en ciertos pagadores específicos. Depende del fondo, pero es extraño. Entonces nosotros, por ejemplo, facturas vencidas que Felipe pregunta. Felipe pregunta cuáles son las facturas, cómo ver las facturas si son viables. Daniel responde si son vigentes. Normalmente tienen que estar vigentes, no pueden estar vencidas, pero hay factores que aceptan facturas vencidas. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante que las facturas, cuando ustedes facturan, hay una parte que se dice medio de pago y ustedes deben poner plazo pago a crédito. Si el pago es de contado, la factura no es factorizable.
O sea, no la pueden titulizar y no pueden poner como un título valor. Entonces es fundamental que ustedes busquen que la factura se cree de las mejores maneras. Y si ustedes tienen un buen pagador de la factura, eso quiere decir una compañía interesante después de esa factura, van a conseguir un factor que les haga eso. Yo tengo otra charla que después de pronto podemos sacar el espacio para eso, en donde muestro cómo elegir la mejor opción de factoring para ustedes. Acá quería irme un poco más allá hacia cómo crear un modelo de negocio que sea financiable y cuáles son las estrategias para minimizar ese requerimiento de financiamiento, y ya el requerimiento que uno haga después lo busca con instituciones, digamos que más tradicionales. Voy a dejarles un link en donde pueden descargar este modelo de negocio que dejé y ya. Y bueno, pues nada, agradecerlos a todos. Mil gracias por estar acá y mil gracias por poner atención. Sé que como empresario sacar tiempo para esto es complejo, pero me alegro que hayamos tenido una participación activa. La sesión se va a quedar grabada, si no estoy mal la ponen mañana en YouTube. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, les he dejado el código 315 para la encuesta del día de hoy, para que de esa manera nos apoyen con su diligenciamiento de la participación, que nos cuenten cómo les pareció esta participación de Nicolás, hablando de este tema tan importante. Efectivamente, ustedes pueden revivir la charla desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube y también en cada una de las aulas donde están registrados. Así que también Nicolás nos ha dejado acá unos recursos que pueden acceder dando clic sobre cada uno de ellos. Síganlo en las redes sociales para que de esa manera estén 100% informados con el contenido que él tiene para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes y gracias a ti, mil gracias por organizar esto, la Team Pyme, que estos espacios me llenan de energía y gracias a todos los que estuvieron conectados. Les dejé mi LinkedIn, ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan y les dejé el link en donde pueden descargar el modelo de negocio. Perfecto, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos nuestros asistentes y, por supuesto, nuestros aliados estratégicos que hacen posible este espacio de formación empresarial, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva. La cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana con otro tema de interés para todos los empresarios. Feliz tarde para todos, feliz tarde, Nicolás, que estés muy bien. Mil gracias. Chao. Hasta luego, feliz tarde.